nos vamos a la plataforma de televisión. Adelante, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas noches con todos. Nuevamente en mi programa hablando con Nicolás Arosemena, vamos a tener como invitada a la magíster Esther Ríos Córdoba, quien nos va a dar algunos alcances sobre el control interno de las empresas ante la fiscalización de la SUNAT. La magíster, contadora pública, es graduada como contadora pública de la Universidad Nacional de Cajamarca, con maestría en tributación y maestría en auditoría por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con la especialización en auditoría interna, gestión financiera, auditoría empresarial, normas internacionales de información financiera, finanzas corporativas, certificada como auditora independiente en el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, con estudio de doctorado en administración en la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha desempeñado como auditora de la SUNAT en la Intendencia Regional de La Libertad. Ha laborado en las empresas agroindustriales Casagrande, Cartavio, San Jacinto, Laredo, Damper, asumiendo el cargo de contador tributario. Ha formado parte también del equipo de consultoría tributaria en el estudio tributario Aranciba y Bazán. Se ha desempeñado como auditora tributaria en la empresa de consultoría tributaria Quantum Consultor Exact, consultora tributaria externa del grupo Financot, empresa de consultoría en MINF y tributación. Tiene amplia experiencia en tributación, auditorías externas, apoyo en fiscalización de la SUNAT, servicios de consultoría tributaria. También ejerce la docencia en tributación y auditoría en la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional de Huacho. Con una gran amplia experiencia en consultoría tributaria. También es expositora de seminarios organizados por el Colegio de Profesionales y universidades de diferentes regiones de nuestro país. Y hoy día va a hablar justamente de este control interno de las empresas ante la fiscalización de la SUNAT, gracias a su experiencia. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, estimado Nicolás. Para mí es muy grato poder compartir en este tu programa, hacer llegar algunas recomendaciones en el enfoque hoy preventivo, básicamente con miras a afrontar una fiscalización de SUNAT que está constantemente auditando a las empresarios, ¿no? Medianos, pequeños y grandes empresarios también. Sobre todo cuando existe pues una fiscalización de la SUNAT y muchas empresas, llámese empresas que recién nacen en el mercado, así como empresas ya constituidas. Entonces, cuando viene la fiscalización de la SUNAT, recién ellos pretenden pues subsanar o levantar ciertas observaciones, pero el tema es de que toda empresa debe tener previamente el control interno a fin de poder estar preparado frente a una fiscalización de la SUNAT, ¿no? Sí, es correcto, Nicolás. Bueno, agradeciéndote por esta invitación y qué importante esta información que se tienen que llevar los empresarios, entender que cada vez que existe una empresa, se constituye una empresa, tiene diversas obligaciones tributarias, obligaciones como por ejemplo presentar los libros tributarios, los libros electrónicos hoy en día, emitir sus comprobantes de pago, presentar declaraciones juradas mensuales, anuales y presentar una gran cantidad de información cuando la administración lo requiera. En tal sentido, si la compañía no ha implementado controles para generar toda esa información con anticipación, lamentablemente por cada incumplimiento hay una sanción. Solamente por no presentar un libro electrónico la sanción supera los 100.000 soles. Entonces, qué importante es el enfoque preventivo. El enfoque preventivo de implementar esas validaciones, manuales, toda la información, por ejemplo, el sustento de sus compras, la guía de remisión, porque toda esa información va a ser requerida en algún momento por la administración tributaria. Es justamente ahí, pues, ¿no?, la importancia de que toda empresa justamente debe tener ese control interno a fin de evitar ciertas impases de repente con la SUNAT, porque me supongo que la SUNAT al momento de una fiscalización y encontrar esas novedades, me supongo que son merecedores, pues, aparte de levantar sus observaciones a ciertas multas, ¿no? Sí, correcto. Inclusive, por ejemplo, si una compañía ha realizado compra de mercaderías y no ha validado al proveedor,
en primer lugar, el proveedor tiene que tener una condición de estar activo y habido. Y hay muchos proveedores que están en la condición de no habidos. Todas las compras que le hagan a este proveedor no son válidas para efectos tributarios. Ello que implica que SUNAT lo va a observar y eso genera un mayor impuesto para la empresa. Y esa es deuda tributaria. Esas deudas, cuando no se pagan, se convierten en embargos. Entonces, esa es la razón por la cual la SUNAT empieza a embargar las cuentas de la empresa, los bienes de la empresa, y muchas veces no solamente va contra los bienes de la compañía, sino le atribuye una responsabilidad solidaria a los representantes legales por no haber tenido el debido cuidado de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces son una serie de obligaciones tributarias que la compañía debe cumplir, presentar sus libros, revisar al proveedor es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día inclusive la Administración Tributaria, SUNAT, ya ha implementado una lista de los sujetos sin capacidad operativa. Eso básicamente también en la realidad de nuestro país, que muchos empresarios compran facturas y eso es un delito que puede llevar hasta un tema penal. Entonces la administración está revisando también y ha detectado hoy en día más de 40 empresas que están en la lista de sujetos sin capacidad operativa. Ello entonces, ¿cómo generamos el control? Las empresas hoy por hoy tienen que revisar primero a quién le están comprando. Tiene que ser una empresa formal, una empresa que tenga su cuenta bancaria a nombre de la empresa y que además tenga trabajadores en planilla, muy importante. La condición tiene que ser activo habido y verificar que no aparezca en esta lista de sujetos sin capacidad operativa. A todas estas medidas lo llamamos el enfoque tributario preventivo con medidas de control interno, con miras a afrontar una fiscalización con éxito. Claro, porque la SUNAT juega un papel importante dentro de sus funciones, que son las fiscalizaciones. Y sobre todo que la SUNAT cruza información con otras entidades del Estado, en el cual puede detectar fácilmente de estas irregularidades que pueda tener ciertas empresas al no contar con estos mecanismos de control interno que deben estar preparados en cualquier momento de cualquier fiscalización. Esa fiscalización puede ser también inopinada porque nunca es programada. Totalmente. La administración tributaria, de hecho, juega un rol importante en el sistema tributario de nuestro país porque es el ente recaudador y dentro de sus facultades está la facultad discrecional que tienen de fiscalizar. La administración selecciona a las empresas pequeñas, medianas y grandes que ella considera, o sea, no tiene que darle explicaciones a nadie realmente, simplemente selecciona y además puede fiscalizar los periodos no prescritos. Hoy por hoy, que ya estamos terminando el 2025, periodos que la administración puede revisar inclusive hoy desde el 2021. 2020 ya va a prescribir porque también son 4 años que tiene un derecho el contribuyente de que ya no le deberían revisar. El 2020 está a punto de prescribir, que ya va a prescribir en breve, pero el 2021 en adelante la administración puede revisarle a una empresa todas sus obligaciones tributarias respecto del IGB, respecto del impuesto a la renta y también obligaciones formales. Por ejemplo, ¿qué pasa si no presentó una declaración jurada mensual del IGB renta? Tiene una multa de una UIT y eso hoy por hoy es más de 5.000 soles. Si no presentó un libro electrónico, la multa puede llegar a costar 25 UITs y eso si lo multiplicamos por más de 5.000 suma más de 100.000 soles. Entonces, si vemos de ese enfoque, lo que le conviene más a la empresa es un enfoque preventivo. Implementar medidas de control para documentar todas sus operaciones, contratos con sus proveedores, verificar que la factura electrónica que le han otorgado existe en el sistema de SUNAT, porque si les dan un comprobante que no existe, es como si hubieran comprado sin comprobante. ¿Eso qué implica para la empresa? Que no tenga sustentadas sus compras, de tal manera que el impuesto se eleva. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene sustentado sus compras, solo tributa por el IGB por la diferencia entre el IGB de sus ventas y el IGB de sus compras. Pero si las compras no son válidas para efectos tributarios, de pronto una factura que no existe en el sistema, un proveedor que está no habido, o es una compra que no lo han bancarizado, entonces por cualquier incumplimiento la empresa genera
esta observación que la administración en toda su facultad que tiene de acuerdo al Código Tributario está en su derecho también de revisar y observar. Entonces, en ese marco es que resulta conveniente que la compañía pueda implementar estas medidas de control, pueda tener también un correcto asesoramiento tributario y de esa manera el riesgo tributario disminuye. Entonces, si de pronto antes, sin tener ninguna de estas medidas preventivas, sus infracciones que puede tener pueden ser muy altas. Hoy por hoy, si las empresas van por este camino de la prevención, definitivamente hacen una gran gestión y reducen el riesgo tributario. Así es, ¿no? Entonces, qué gran importancia es de que las empresas cuenten justamente con este control interno a fin de evitar justamente estos perjuicios que se puedan ocasionar con respecto a esta fiscalización de la SUNAT. ¿Y cuáles son esos mecanismos más relevantes que pueden las empresas optar para poder hacer ese control interno? Porque muchas veces se escucha de un control interno, pero no tienen idea qué es un control interno dentro de una empresa. Solamente tienen su funcionamiento, su objeto social, más no el tema de su control interno, que eso es un requisito que toda empresa debería tenerlo. Totalmente. Vamos a partir de que todas las empresas tienen obligaciones tributarias. Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas obligaciones. En nuestro sistema tributario tenemos un regímenes que son aplicables. Por ejemplo, para las empresas medianas a grandes, el régimen aplicable más comúnmente utilizado es el régimen general y el régimen MIPE tributario. Entonces, en estas compañías tienen diversidad de obligaciones. El primer control interno que tenemos que hacer es identificar qué obligaciones tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, tiene la obligación de presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta. Que dicho sea de paso, la del 2025, que ya cierra este periodo en el 31, el día de mañana, hay una obligación de presentar una declaración jurada anual. Ese cronograma ya se fue publicado por la SUNAT y empieza el 25 de marzo hasta los primeros días de abril. ¿Qué pasa si las empresas no identificaron la obligación y no la cumplen? Entonces la administración detecta ese incumplimiento y le van a aplicar una multa de una UIT. Eso es más de 5.000 soles. Entonces, ¿cuál es la medida de control? Identificar primero las obligaciones y luego establecer mecanismos para cumplir dentro del plazo. ¿Qué mecanismo? Por ejemplo, en estos momentos ya las empresas deben estar calculando su impuesto para que un especialista revise si está correctamente determinado. Requisitos que tiene que revisar de la compra: el contrato de compra-venta de los bienes, la guía de remisión, asegurarse que tenga una guía de remisión remitente y una guía de remisión transportista de ser aplicable. Esa guía tiene que estar correctamente emitida. Verificar si el comprobante es válido, porque a veces los comprobantes que emiten algunos proveedores no son válidos. Hay que verificar en el sistema de la SUNAT que exista ese comprobante y que sea válido. Hay que asegurarnos de la bancarización, muy importante, porque para que tus compras sean válidas tienen que estar correctamente bancarizados. Entonces ahí tenemos obligaciones respecto al sustento de las compras. Luego tenemos obligaciones también mensuales. Por ejemplo, presentar su planilla electrónica. Para aquellas empresas que ya tienen trabajadores en planilla, hay que elaborar una planilla electrónica. Esta planilla electrónica también tiene plazos y tiene requisitos. ¿Qué más? También respecto de la declaración anual, asegurarnos de contar con comprobantes de pago, todas las compras, comprobantes válidos. En el caso de servicio, asegurarnos también de tener contratos con los proveedores de servicio, pero además conformidades de esos servicios y documentos que evidencien que el servicio se prestó, porque en caso no tengamos esas evidencias, la administración va a presumir en ese caso que son operaciones falsas, que me dieron una factura de favor, y eso es lo que a la empresa le perjudica. Entonces, la documentación, la acreditación de la realidad de las operaciones, tanto la compra de bienes como servicios, forma parte del gran sistema de control. En general, las obligaciones podemos dividirlas en 3 tipos. Obligación de declarar, obligación de emitir comprobante de pago y obligación también de determinar correctamente y pagar el tributo.
¿Qué pasa cuando las empresas declaran y no pagan? Les van a emitir una orden de pago y le generan cobranza coactiva. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahí tenemos entonces medidas de control: validar al proveedor, validar al comprobante, presentar las declaraciones mensuales correctamente, presentar la declaración anual correctamente, y además se recomienda como medida de control preparar documentos que son papeles de trabajo. Cuando SUNAT me pide el sustento de cómo declaramos, tenemos toda una información donde está documentada cómo hemos declarado nuestros impuestos, y eso ayuda para evitar observaciones en las fiscalizaciones que hace SUNAT. Así es. Doctora, en este caso, esta complejidad, porque parece que fuera un tema complejo para las empresas, es necesario entonces contar siempre con un profesional en su área de contabilidad, ¿no? Que sea un contador, a fin de que ellos tengan ese conocimiento que pueda orientar y pueda determinar justamente estos alcances contables, a fin de evitar justamente que las empresas puedan incurrir en cualquier falta. Sí, correcto. Las recomendaciones son las siguientes. La compañía debe tener un buen sistema de contabilidad, obviamente liderado por un equipo contable, que es el contador general, que va a estar a cargo de este control. Tiene que ser aplicado durante todo el año, y además que tienen que colaborar todas las áreas de la empresa, porque todas las áreas generan información. El área de comercialización genera la información respecto a las ventas, el área logística respecto a las compras, tesorería respecto a los pagos, y recursos humanos todo lo que tiene que ver con los gastos de personal. También se recomienda tener una auditoría preventiva externa, un especialista que revise antes de que venzan los impuestos, verificar si la determinación del impuesto ha sido correctamente verificada y determinada antes que se presente la declaración jurada. También se recomienda que cuando llega ya la fiscalización, tener un asesor que les ayude a presentar correctamente la información que está pidiendo SUNAT, atender los requerimientos de fiscalización. Entonces, si tenemos un buen sistema de control interno implementado, una contabilidad ordenada, donde se detallen todos la información diaria, cada pago, de qué factura fue, con qué banco, en qué libro fue registrado, cada movimiento de inventario documentado en el libro de inventario permanente valorizado. Además, con una asesoría tributaria permanente, con auditorías externas, que un externo especialista revise esa información, la compañía gestiona de manera correcta su riesgo tributario. ¿Qué pasa cuando la empresa no tiene un buen sistema tributario, un buen sistema contable, no lleva sus libros al día, nadie revisa su información? Y muchas veces los gerentes se dan con la sorpresa que de pronto imaginaron que su contabilidad estaba ordenada, pero cuando llega a SUNAT les determina deudas impagables. La razón fue porque no hicieron todos estos procesos de prevención. Un buen sistema contable, un contador que lleve al día toda la información, todos los libros y registros, y una asesoría tributaria, porque como usted lo ha dicho, Nicolás, el sistema tributario en Perú lamentablemente es un tanto complejo. Pero para eso justamente estamos los especialistas, para ayudarles a los empresarios, ser sus aliados estratégicos, para que este tema tributario lo tengan controlado y pues no tengan estas sorpresas, malas sorpresas lamentablemente, que SUNAT ya les detecta deudas impagables, y esa es una de las razones por las cuales muchas empresas lamentablemente quiebran. Licenciada, yo agradezco todo este espacio que usted se ha tomado el día de hoy a estas horas, a fin de poder expresar justamente toda esta información valiosa, por cierto, porque es una información contable de forma pública, cómo las empresas puedan pues tener esas precauciones. Ahí tenemos el contacto de usted, el teléfono 990-687621, y la pueden ubicar a usted en el Facebook con su nombre, Esther Ríos Córdoba, y ahí encontrar su contacto en caso de que usted te presta a generar sus servicios a las empresas, a las pequeñas, medianas y por qué no a las empresas también ya constituidas y grandes, ¿no? ¿Cómo más lo pueden ubicar, licenciada?
Muchas gracias, Nicolás. Sí, qué importante porque venimos trabajando. El enfoque preventivo para las empresas es lo mejor. De hecho, cuando hacemos estos servicios a las empresas, le ayudamos a determinar correctamente, por ejemplo, el impuesto a la renta, pero también les damos ideas de planeamiento, Nicolás, que son salidas legales para que las empresas optimicen su carga fiscal, porque por desconocimiento a veces no usan gastos que sí son reales y más bien están pensando en comprar facturas que eso no deben hacer. El enfoque preventivo es muy valioso porque antes que llegue SUNAT, las empresas empiezan a documentar todas sus operaciones con una correcta asesoría. Así es que tienen ahí el número de contacto, de hecho tiene WhatsApp también. Tenemos también ahora ya algunos canales digitales tipo en YouTube, también estamos saliendo con algunos videos también orientadores en el tema de tributario y también en redes sociales, como Esther Muchas Ríos. gracias, Magíster Esther Ríos Córdoba. Voy a tomar el atrevimiento de invitarla en un próximo programa para hablar de otros temas, sobre todo, Con por mucho ejemplo, gusto. las compras que se hacen a través de los productos chinos, las compras que se hacen pues a través de otros medios, cómo ingresarlos en las empresas, etcétera. O sea, hay tantas cosas, o cómo generar pues el tema del nacimiento de una nueva empresa, ¿no? También porque tiene que ver no solamente la parte jurídica, sino también contable, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esos Totalmente. detalles en un próximo programa usted no va a tener que detallar en caso de que acepte la invitación y ya estamos coordinando por interno. Con mucho gusto, Nicolás, siempre a disposición para aportar a la comunidad, a las empresas, porque lo que queremos es que las empresas crezcan, pero que eviten este riesgo de tener deudas impagables, de tener multas, que en realidad no deberían estar preocupados por eso, sino más bien de generar mayores rentas y el tema tributario que sea gestionado por especialistas y pues que tengan ese control y no tener ese temor que cuando llegue a SUNAT van a tener esas multas, esos reparos que SUNAT constantemente está haciendo a muchas compañías. Muchas gracias, licenciada. No se olviden que el número de contacto de la Magíster Esther Ríos Córdoba es el 9906 y se pueden ustedes contactar con ella por WhatsApp. Vamos a un corte comercial y regresamos con el segundo bloque.
Lambayeque, esclavo yo soy. Nací en Lambayeque, soy negro, señor. Nací en Lambayeque, esclavo yo soy. Nací en Lambayeque, soy negro, señor. Y se organiza la fuga y todos vamos a escapar. Entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Y se organiza la fuga y todos vamos a escapar. Entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Nací en Lambayeque, esclavo yo soy. Nací en Lambayeque, soy negro, señor. Nací en Lambayeque, esclavo yo soy. Nací en Lambayeque, soy negro, señor. Y se organiza la fuga y todos vamos a escapar. Entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Y se organiza la fuga y todos vamos a escapar. Entonces yo me pregunto pa' dónde me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Vaya patera, vaya patera, vaya patera, huyendo me voy. Huyendo me voy, huyendo me voy, huyendo me voy. Con sabor peruano empezamos este segundo bloque. Han escuchado pues un video de la Peña Lambayecana. La Peña Lambayecana es un grupo pues musical de propio Lambayeque, en el Perú, en el norte del país, enfocado en preservar y difundir la música criolla contemporánea, antigua de la región, actualizando pues sonidos de grabaciones históricas, como las de Bruning para las nuevas generaciones, mostrando una fuerte identidad cultural lambayecana, especialmente ligada a sus celebraciones históricas de independencia y sus ritmos afroperuanos y tradicionales. Así que vamos a darle la bienvenida a Melvin Almonacid, quien es el director y es el fundador de la Peña Lambayecana. Bienvenido, Melvin, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Acá muchas gracias por la consideración para invitarme para hablar un poco de la música peruana. Qué bueno, Melvin, para mí es un honor tenerte aquí en mi programa porque hace unos días atrás conversábamos y me contabas una parte de la historia de Huanchaco, sobre su tradición, su música, y qué bueno que la Peña Lambayecana, pues, aparte de hacer ciertos, música, definitivamente de ciertos autores, también tienen, temas inéditos, ¿no? Así es, la Peña Lambayecana cree mucho en el tema de la creación y hay muchos compositores lambayecanos y también muchos compositores dentro de la misma peña que tienen la peña como una opción para poder difundir su propia música. Pero Melvin, cuéntame cómo nace la Peña Lambayecana, porque tú eres el fundador, y cómo se funda y cómo se crea esta Peña Lambayecana, porque debe tener su historia. Así, en realidad el fundador de la Peña Lambayecana es Óscar Valiente. El doctor Óscar Valiente es turno de la Pedro, de repente lo conocen varios como el turno Cindy. La historia es que él viene a trabajar, él vive en Chiclayo, viene a trabajar a Lambayeque
y acá quiere armar un grupo de boleros inicialmente. Él quería armar un grupo de boleros, así de hacer música. Entonces él empieza a pegar por la municipalidad, porque él trabaja en la municipalidad, empieza a pegar papeles diciendo a quién le gusta la música, a quién quiere integrar un grupo. Y aparece un grupo grande, pues, porque tú sabes que los grupos de música criolla son solamente 2 guitarras, un cajón y una voz, y ahí acaba el número de personas, ¿no? Pero aparecieron muchas personas, sinceramente no tocaban ni cantaban, sino que era gente muy entusiasta, ¿no? Gente que trabajaba en la municipalidad. Luego de eso, él me llama como un amigo, ¿no? Que somos para dirigir, y empezamos a cambiarla, a ver qué es que podía hacer con tanta gente, ¿no? Entonces ya se incluyeron, como en un grupo que tiene un cajón, se incluyeron 2 cajones, más guitarras, había gente de la Tuna que ingresó también, se incluyó bandurria, mandolinas, y ya después ya de un año, el grupo se volvió particular, o sea, se formó la Peña Lambayecana ya como es ahora, ¿no? O sea, con ese nombre, porque ya los que iniciaron ya no estaban, pues, o sea, la gente de la misma municipalidad no eran la mayoría, sino la mayoría era gente de Lambayeque que se había acoplado al grupo. Música, Y danza y tenía, todo y eso. tenía, y tenía otro nombre, o sea, no se llamaba Peña La Mayegana, debo Claro, entender. se llamaba Peña Municipal, Ah, ya, porque era la los Peña primeros Municipal. integrantes eran de trabajadores de la municipalidad. Y claro, o sea, eran los trabajadores de la municipalidad y se llamaba Peña Municipal de Lambayeque y posteriormente ya, ya los que pertenecían a esa peña comenzaron ya a emigrar o salir prácticamente a desintegrarse y nuevamente ustedes continuaron con ese trabajo y formaron la Peña Lambayecana. Así, realmente lo que pasó, sinceramente, fue que al año justo, exactamente al año que fue un 19 de febrero, porque es el aniversario, la mentalidad de la parte cultural de la municipalidad era otra. Ellos para el aniversario querían, no solo querían, sino lo hicieron, una celebración con un grupo de cumbia y con bocaditos y con cerveza, ¿no? Cosa que no era la idea de Oscar. Oscar quería hacer como un encuentro de peñas y hacer en la Casa Monjoy, digamos, una actividad cultural, ¿no? Y esa no era la idea de la municipalidad. Entonces, eso fue lo que lo decepcionó a Oscar, y Oscar dijo, me retiro. Entonces ahí, acá hay una casona en Lambayeque, en la calle 8 de octubre, que varios la conocen, ¿no? Ahora, esta parte donde estoy es una biblioteca, pero también tenemos un museo, tenemos talleres, pero ahí es donde se nos brindó la posibilidad de poder ensayar acá. Entonces ahí es donde se forma realmente la Peña Lambayecana. O sea, los mismos integrantes de la Peña Municipal, al ya no ser trabajadores municipales, prácticamente cambiamos de nombre, ¿no? Y ahí ya se pudo integrar, digamos, con mayor autenticidad gente de Lambayeque que no tenía nada que ver con la municipalidad, y el nombre ya fue un poquito más, más preciso, ¿no? Peña Lambayecana, o sea, un grupo criollo de gente de Lambayeque. ¿Y los integrantes son todos de Lambayeque o son de Chiclayo o de otras ciudades que están radicando por allá? En realidad, un 90% son lambayecanos y viven acá. Y también hay gente de Chiclayo que viene desde Chiclayo a ensayar, o gente que ha vivido en Chiclayo ahora vive en Lambayeque y así. O sea, mayoritariamente gente de Lambayeque, y casi la mayoría vive por acá cerca, todos son vecinos. La particularidad que veo de la Peña Lambayecana, y me quito el sombrero, es que no solamente hacen la música criolla o afro, sino peruana, sino que también tienen un grupo de personas que bailan. O sea, Así ustedes es. tocan, tienen sus bailarines de la música criolla, o sea, transmiten mucha cultura. Y la segunda Así es. pregunta es, Melvin, que veo dentro del video que utilizan instrumentos muy poco conocidos y no tocados en otras peñas, como por ejemplo los Así es. banjos, ¿no? Así, la historia del banjo es la siguiente, que yo siempre escuchaba pues la música de los mochicas con banjo, y me ha llamado mucho la atención por el tema de que tú sabes que somos de la tuna, y en la tuna se toca instrumentos de cuerda, y las bandurrias, los laúdes tienen un sonido muy particular, porque antes la música criolla se tocaba con bandurrias y con laúdes. Luego ya vino la guitarra como primera, pero ese ha sido el instrumento principal. Y en el norte, el instrumento principal era primero el tiple, y luego a través de un circo, que llegó un circo a Lambayeque, y en ese circo había un ejecutante del banjo norteamericano. Entonces le llamó la atención a las personas de acá y empezaron a replicar, digamos, a afinar. Ese banjo norteamericano tiene otra afinación, pero como acá tocaban tiple,
afinaron, digamos, crearon un instrumento parecido al banjo, pero con afinación del tiple, porque ya tocaban. Entonces, esa afinación es la misma que la ud y la bandurria. Entonces, así como ellos, digamos, les pareció muy fácil tocar un banjo lambayecano con afinación del tiple, lo mismo pasa con los jóvenes que son de la Tuna, que tocan muy bien el banjo porque es la misma afinación de la ud y la bandurria, es lo mismo. Y bueno, el instrumento que tocamos se llama banjo lambayecano, o sea, no es el banjo norteamericano, porque ese banjo norteamericano es un poco más grande, tiene otra afinación, se toca de otra forma, así como arpegio. Y bueno, se creó un instrumento que ya había desaparecido, entonces hemos tenido un tiempo de investigación, de buscarlos, de volver a conseguir las planchas para poder hacer nuevos banjos. Ahora tenemos acá en el museo cerca de 8 banjos y un montón de banjistas, y la mayoría tienen, no te miento, que entre 15 y 17 años son la mayoría de personas que tocan banjo actualmente en La Peña, ¿no? Muy Así mismo también he visto algunos instrumentos de percusión, también que no solamente el cajón, sino también utilizan otro tipo de instrumento de percusión. Así es, acá en el norte ha existido hace tiempo una calabaza que la tocaban como percusión, entonces llamado checo, ¿no? No solamente como percusión, sino también tenía otros usos, ¿no? Hasta hace poco se usaba, ya con la llegada del plástico desapareció su uso, pero la calabaza siempre ha sido muy popular en el norte y también se ha usado como instrumento, ¿no? Entonces, los documentos y la música incluso grabada, hay un montón de datos de que el checo era el instrumento como que el más característico de Chiclayo y del norte. Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad pues ya no lo tocan, ya desapareció prácticamente, incluso la planta, que es una planta silvestre, que de origen el checo es una planta que ya nadie lo siembra. Entonces, se inició también una campaña no solamente para tocar el instrumento, recrear el sonido y todo eso, sino también para hablar con las personas que producen y darle las semillas para que ellos vuelvan a sembrar los checos y ya pues se inserte dentro de la música, no solamente la Peña Lambayecana, sino que hay varios grupos. Nosotros incluso hemos vendido checos a Lima, ¿no? Y grupos que ya tocan checo, y eso es muy, muy, muy gratificante, ¿no? Que se haya vuelto a reinsertar el instrumento. Lo que pasa es que la Peña Lambayecana ha estado haciendo algunas lecturas, investigación. Es una peña sui generis, desde mi punto de vista, primero porque utilizan instrumentos diferentes y no es una innovación, sino que tiene su historia, como lo acaba de decir. Tienen un grupo humano que canta, toca, y otro grupo humano que baila. Entonces ustedes lo que hacen pues es tener esa identidad regional, porque interpretan esa danza, canciones que reflejan la rica historia y cultura de Lambayeque, una tierra pues con una fuerte tradición de apoyo a la independencia peruana. Entonces eso le da un plus adicional a la Peña Lambayecana a la cual tú diriges, Melvin. Sí, mira, respecto al baile también es importante, por ejemplo, algunos ritmos como por ejemplo el golpe tierra es un antecesor del tondero. Y ojo que este tondero, el que estamos hablando, es el tondero lambayecano, que es distinto al tondero piurano. El tondero piurano es lento y es conocido y es vigente y es muy antiguo, pero ha existido también un tondero lambayecano que ya se extinguió, ya no hay. Y ese tondero lambayecano tenía como antecedente el golpe tierra. Entonces el golpe tierra tiene un vestuario, tiene unos pasos, que estos mismos chicos que bailan los han investigado, han buscado todo el tema digamos, de por qué se perdió y lo han vuelto a reinsertar, ¿no? Y sobre lo que hablabas de la independencia, el 2020 nosotros hicimos un concierto cuyas canciones eran parte de la historia, porque acá hay una historiadora que se llama Piedad Pareja, que dicho sea de paso es trujillana, ella vive en Lambayeque pero es trujillana. Tiene una casona, ha restaurado 2 casonas acá, que se Mostería San Roque, Mostería Santa Lucía. Ella es historiadora. Entonces, dentro de la investigación que ella ha hecho, tenía un montón de escritos poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, en la independencia de Lambayeque todos sabemos de que tenía que ver con los masones y con con la Casa Monjoy, etcétera. Pero también había mujeres próceres. Y también había indígenas. Pero por temas de discriminación probablemente no aparecen en la historia. Acá en la plaza hay unos obeliscos, y los obeliscos no tienen los nombres de todos tampoco, porque habían líos políticos en esa época. Entonces los que hacían los obeliscos, los que no eran, digamos, de la misma orientación política, entonces no los pusieron, ¿no?
a los enemigos políticos. Entonces, esto de las personas que eran próceres y no estaban en los obeliscos, de las mujeres próceres y que no aparecen en la historia, de los alcaldes indígenas que no tenían pues nada, no tienen ningún homenaje, nada. Nosotros lo que hicimos es hacer canciones en desagravio, como en homenaje, ¿no?, a las mujeres. Y el 27 de diciembre, que ha sido el aniversario del primer grito libertario acá en el norte del Perú, nos invitaron a la Peña Lambayecana a tocar acá en la plaza y hicimos todas estas canciones, ¿no?, que ya las teníamos ya del 2020, pero que digamos las tocamos ante el público, y todas las letras hablan de gente que trabajó en la independencia, que son personas que se han sacrificado, y le damos un homenaje a ellos, ¿no? Claro, por eso que la Peña Lambayecana participa activamente pues en la celebración de la identidad lambayecana, recordada por sus cabildos abiertos, su rol clave, como dices, en la proclamación de la independencia. Por lo tanto, representa ese espíritu de unidad y la riqueza cultural en Lambayeque a través de su música. Así es, así es. Acá veo, pues, una de las canciones habla de don Eugenio Crisanto Guerrén, en Cabildo Abierto y en Cabildo Abierto, y el de las mujeres también, las próceres, donde la letra dice, fueron doblemente sepultadas, ¿no?, porque una fue la real muerte y la otra la muerte histórica también, ¿no? También de Mariano Quesada y Valiente, que fue un prócer que tuvo homenajes en otros países. Fue muy homenajeado cuando ya terminó el periodo de independencia. Él ya fue pues homenajeado, y acá en Lambayeque no. Entonces la canción dice: Lambayeque, no te olvides de tu historia y de tu esencia, y como que recuerde, ¿no?, a las personas que lograron la independencia. Esa es la rima que tiene la canción. Sí, claro, por eso es que la Peña Lambayecana, como te decía, para mí es un tema sui generis, porque actúa como un guardián de la memoria sonora de Lambayeque, ¿no? En principio ahí, y fusionando justamente el pasado y el presente, cada interpretación que ustedes hacen, y eso hace que contribuya a la celebración de su herencia cultural. Entonces, eso hace de que la Peña Lambayecana tenga un plus adicional frente a las demás peñas, y eso es muy importante, que la colectividad sepa de esta cultura, porque la Peña Lambayecana no solamente es un grupo musical, sino tiene historia, tiene tradición, tiene información, tiene investigación, tiene trabajo en equipo, y en adición a ello, tienen también, como decías, un lugar donde hay un pequeño museo donde ustedes exhiben instrumentos y trajes, ¿cierto? Sí, tenemos un museo. El museo se da por la siguiente razón. Cuando nosotros salíamos a tocar, tocamos, por ejemplo, el tamboreco, ¿no?, que es como un güiro grande, que aparece en las láminas de Martínez de Compañón, un obispo que estaba en esta zona, y que él mandaba pintar las láminas con lo que veía, con las partes musicales. Entonces ahí aparece un instrumento que es el tamboreco, y el tamboreco nadie lo toca, pues, ¿no? Es un instrumento ya bastante extinto, ¿no? Entonces la gente veía un tamboreco, veía un tambor, y decía, y esto nos pedía explicación. Entonces nosotros explicábamos, pero ¿qué pasa? Que hay un ambiente musical de presentación donde uno pues va a tocar, y la explicación es mínima. Entonces, acá habían antes, no sé si también recuerdas que había una cabina de internet. Entonces, al tener los muebles que eran así para arriba, lo volteamos horizontales, le pusimos una tela negra y ahí pusimos los instrumentos, ¿no? Y le pusimos su leyenda. Y esto fue una cosa, un boom, ¿no? Incluso los incentivos del gobierno, del Ministerio de Cultura, nos apoyaron para hacer el museo, para hacer una página web en 360, una visita virtual y todo eso. Y inicialmente pues era una sala, ahora son 3 salas, y están todos los instrumentos y también los vestuarios. Entonces los guías turísticos, porque algunos de los chicos también estudian en Senfotur y estudian guía oficial de turismo, entonces ellos son las personas que guían en este museo. Y pasa que en un museo normalmente las piezas están detrás de un vidrio y nadie las puede tocar, y tienen una serie de condiciones, ¿no?, de luz y demás. En cambio acá los instrumentos pues están hechos para tocar. Entonces cuando viene un niño y el papá dice no vayas a tocar, acá se le dice al contrario, toca si quieres, porque está... Entonces ahí nace la idea de los padres al visitar el museo, de decir, y dan talleres, y muchos de los integrantes de la peña también son profesores. Algunos son egresados de la Escuela de Arte de acá de la universidad, o también de la López Mindrago, una escuela de música. Entonces dictan clases en colegios, enseñan arte y cultura, entonces están capacitados para dar talleres. Entonces se empezó a dar talleres.
Estos talleres traían mucho a los padres, ¿no? O sea, los alumnos están en la clase, pero los padres están afuera 1 hora sentados en el patio y prácticamente pues mirando el celular, ¿no? Entonces ahí fue la idea de que acá en esta casa, como una casa antigua, tenía una tremenda biblioteca y la biblioteca era particular. Entonces se hizo que la biblioteca pase a un primer piso y se abra las puertas para que las personas que estaban esperando entren a la biblioteca. Entonces ahora tenemos una biblioteca inmensa también, que igual con el Ministerio de Cultura ha tenido un apoyo de los incentivos económicos y se ha hecho una tremenda biblioteca. Tenemos 9 anaqueles, es un espacio muy grande. Y entonces acá en la Casa Cultural ya tenemos el lugar de ensayo, que es primeramente, luego tenemos el museo, luego tenemos los talleres y ahora tenemos la biblioteca. Yo voy a tener que viajar a Lambayeque y hacer un reportaje, necesariamente, porque el Perú debe saber de qué está hecho la Peña Lambayecana, por toda su historia que estás contando y que debe ser conocida. Así que te comprometo, Melvin, de que me recibas allá en Lambayeque para poder hacer un reportaje del museo, los instrumentos, la parte que ustedes hacen. En fin, Melvin, ¿en dónde pueden ubicar a la Peña Lambayecana? ¿Cuál es el número de contacto? ¿Cuál es el correo o teléfono que puedan comunicarse para poder contar con la Peña Lambayecana? ¿O es el mismo número también para el museo, para que puedan ir a visitarlo? Sería importante e interesante que nos digas cómo se puede ubicar ello. Sí, es mi propio número, ¿no? El mismo número aparece. Mira, nosotros tenemos Facebook, tenemos el YouTube, también tenemos las canciones. Tenemos una página web que se llama Música de Lambayeque, así, musicadelambayeque.com. Igual tenemos Peña Lambayecana, www.peñalambayecana.com. Ahí están los links al Instagram, al TikTok, al mismo Facebook, donde publicamos, ¿no?, todo lo que vamos avanzando, transmisiones en vivo, etcétera. Y o si no, Casa Cultural de Lambayeque también, que es el nombre que, digamos, con el que se conoce este espacio, ¿no? Pero básicamente basta que ponga Peña Lambayecana y ahí salen todos los links y sale el teléfono y estamos encantados de que vengan al museo, que escuchen la Peña en vivo, bueno, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cultura, nosotros estamos encantados. Voy a programar y voy a comprometer a Onda Digital para que ellos puedan traerte a Lima también con la Peña de Lambayecana y puedan hacer un espectáculo dentro de su programación que me supongo que les va a interesar. Agradezco, Melvin, por este espacio que nos has brindado. Ha quedado prácticamente corto esta entrevista que he podido hacerte de forma especial. Y pues lo único que te pido es mandar un mensaje pues a la colectividad, ya que también mañana culminamos el año 2025 y vamos a recibir el año nuevo 2026. Bueno, a las personas que básicamente la música es muy extensa, pues no, o sea, uno escucha, acá en el norte escucha mucha cumbia, pero la música peruana, o sea, la música regional tiene un extra, ¿no?, un plus, porque hay música que es para el corazón, pero también hay música que es para el cerebro. Y acá nosotros lo que hacemos es música histórica, música bailable, se baila la música, tiene temas que ver con la historia, con los lugares donde estamos. Entonces yo creo que la música también te da un mensaje, ¿no? O sea, nosotros somos músicos y artistas, pero la música habla. Por ejemplo, la canción que había puesto habla de la esclavitud, un tema poco conocido. Hay palabras, por ejemplo, quilelé, que cuando uno escucha quilelé o escucha las trenzas, dice de qué se trata. Entonces, a través de la música, de las mismas letras, uno se puede adentrar en su propia identidad. Entonces, yo creo que cuando uno tiene mayor identidad y mayor cultura, está más capacitado para lograr éxito en la vida. Ok, muchas gracias, Melvin, nuevamente. Desearte un feliz año nuevo 2026 a ti y a todo tu equipo de trabajo, a toda la Peña Lambayecana y a toda la Tuna de la Agraria también, a la cual tú también perteneces, y a todos y a todos mis seguidores que están viendo el programa, desearles pues un feliz año 2026, deseándole a cada uno de ustedes que sus proyectos, sus metas, sus objetivos se cumplan, de siempre ir hacia adelante, siempre sumando, multiplicando, menos restar ni dividir. Así que muchos éxitos en este año que se acerca, ya cerca menos de 48 horas, ya nos queda prácticamente el día 31 mañana y recibir el año nuevo. Así que desde aquí, Melvin, un fuerte abrazo, muchos éxitos, que continúes con esta Peña Lambayecana que sirve de ejemplo en el Perú sobre tema cultural.
Así que ya sabes que voy a viajar para Lambayeque a hacer el reportaje sí o sí, de todas maneras. Encantado de recibir. Un fuerte Muchas abrazo, gracias. Melvin. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bueno, espero que este año que ya terminamos, el 2025, sea una vuelta a la página y escribamos una nueva página del 2026 de forma positiva. Agradezco a Onda Digital TV por el espacio que brinda a muchas personas que dirigen programas, noticieros, reportajes, información que contribuye también como ejemplo a la colectividad. Así que un fuerte abrazo también para Onda Digital de parte de Nicolás Arosemena. Así que nos vemos pronto. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Un fuerte abrazo.